pero nos va a mostrar de una manera impactante lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. La nación de Israel en nuestros días es una nación común y corriente. No es una nación espectacular como en tiempos antiguos. Ustedes saben que el Señor llamó a Abraham, lo sacó de su tierra y le dijo que él iba a tener un hijo eventualmente. Nosotros sabemos que el hijo en realidad es Cristo Jesús, el Mesías, quien un día iba a nacer para darnos vida eterna a todos los seres humanos. Antes de Cristo, todos los seres humanos veían el futuro, veían a Jesús en el futuro. Nosotros hoy vemos a Jesús en el pasado. El Mesías para ellos en los tiempos antiguos iba a nacer. Un hijo os es dado. Pero para nosotros un hijo ha nacido. Es Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, el libro de Isaías nos muestra en este capítulo en particular lo que el Señor va a hacer con Israel eventualmente en el futuro. Algunas de estas cosas que vamos a leer ya están ocurriendo. Y esto es una prueba para que todos los que estamos aquí podamos verificar que en realidad Dios es. El Señor es real. Dios existe, hermanos. Eso es ciertísimo. Y una de las cosas que nos permiten ver la existencia de Dios es el pueblo de Israel. Amén. Israel. Noten aquí en esta historia profética que Isaías nos va a contar, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios tiene planeado para ellos. Ahora, en la primera parte, que es el versículo 1, hablando del regreso de Israel, nos damos cuenta que Isaías menciona a un animal interesante. Dice, en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. ¿Qué animal es mencionado ahí? Leviatán. En el versículo 1, la primera parte, Leviatán. Ahora, la Biblia aquí nos muestra claramente que en aquel día el Señor castigará. Jehová va a destruir al Leviatán. La pregunta es, ¿qué es el Leviatán? Job capítulo 41. En ese capítulo Job nos habla acerca de este animal que es indudablemente un dinosaurio. ¿Cuántos creen en los dinosaurios? ¿Sí creen en los dinosaurios? Si no, vean la película Jurassic Park. Y vayan a Estudios Universales y dense una vuelta allí y se van a dar cuenta que los dinosaurios existen. ¿Verdad que la película de Jurassic Park estuvo interesante? Cuando ves cómo ellos tienen esa fascinación por los dinosaurios y crean un parque de diversiones donde hay dinosaurios reales. Claro, es una película, obviamente, pero te puedes dar cuenta de toda la variedad de animales prehistóricos que existieron. Y la Biblia menciona este tipo de animales. Observa en Job capítulo 41, versículo 1, dice, preguntando Job, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Será posible que un ser humano pueda agarrar una caña de pescar y sacar un Leviatán? No. Dice, ¿o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Es una pregunta que se le está haciendo al ser humano. Tú puedes con un anzuelo pescar un Leviatán. Vas a poder amarrarle el hocico y con un garfio también atraparlo. Dice en el 3, multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo o perpetuo. O sea, en el versículo 4 lo que está diciendo la Biblia ahí es de que si será posible que nosotros los seres humanos
podamos domesticar a un leviatán. Eso solo ocurre en las caricaturas, ¿no? ¿Nunca han visto en las caricaturas que traen de mascota los Picapiedra a Dino? ¿Se acuerdan de Dino? ¿Cuántos vieron los Picapiedra? Gloria a Dios, son de mi época. Los de hoy no saben qué son los Picapiedra. Pero en la caricatura de los Picapiedra, ellos tenían una mascota, era Dino. Era un pequeño dinosaurio. Y el versículo 4 está hablando exactamente de eso. ¿Será posible que el ser humano pueda tener a un dinosaurio de mascota? Obviamente eso es imposible, solamente ocurre en las caricaturas. No puedes tener un dinosaurio de mascota, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que hay ciertas personas en nuestros días que tratan de tener animales salvajes como mascotas. Leones, tigres, boas, osos. En una ocasión estaba viendo un programa donde una persona había traído a su mascota. Era un canguro. ¿Verdad que los canguros se ven bonitos? Y había traído a su mascota, un canguro, ¿no? Pero en el show, no sé qué le dio al canguro. Y empezó a boxear con la gente ahí. Y se agarró a trancazos a todos. Y era un canguro, hermanos. Osos, gente que tiene osos, gente que tiene leones y toda clase de animales raros que realmente son indomables. Imagínate un león, tienes un león de mascota y de pronto le da hambre. ¿Qué piensas tú que va a hacer ese león? Te va a comer eventualmente, porque es un animal salvaje, son imposibles de domesticar. Ahora que nosotros los seres humanos hemos logrado atrapar a ese tipo de animales y hemos creado zoológicos de ellos y todo, sí. Pero si tuviéramos dinosaurios en nuestros días, ¿ustedes piensan que podríamos ir a un lugar como Jurassic Park y ver los dinosaurios así? No, sería imposible, hermanos. Por eso es que aquí Job dice, ¿hará pacto contigo para que lo tomes por siervo o por mascota? Dice el 5, ¿jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? Imagínate a tus hijas, les traes un pequeño dino, ¿no? Un T-Rex le traes ahí. Cuando está chiquito, bueno, ¿no? Pero ¿qué tal cuando empieza a crecer? Lo último que vas a ver los zapatitos de las niñas en la boca del animal, ¿no? Lo único que vas a ver, porque son animales salvajes, son destructivos. Los estoy llevando a algún punto con esto, hermanos. Pero noten aquí que Job está hablando de ese animal. Le dice en el versículo 6, ¿harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Se podrá comer dinosaurios? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿Se podrá cortar con un cuchillo la piel de los dinosaurios, hermanos? ¿De acuerdo a lo que dice ahí? No. ¿O con arpón de pescadores su cabeza? 8. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Y aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Y es verdad, si tuvieras un dinosaurio te vas a desmayar. Dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Dice Leviatán. ¿Por qué les leo esto, hermanos? Es una clara descripción aquí de lo que Leviatán es. Es un dinosaurio, hermanos. Es un animal gigantesco, indomable, poderoso. Por esa razón los dinosaurios no existen más, hermanos. Si estuvieran aquí con nosotros, ¿podríamos controlarlos? No, no podríamos. Dios tuvo que tomar cuidado de eso. Vayan conmigo al Salmo 74, por favor, hablando del Leviatán. Es interesante hablar de él, pero al mismo tiempo Dios va a usar al Leviatán de manera metafórica. Esto es, lo está y lo va a usar como un modelo para hablar acerca de los enemigos de Israel. En el Salmo 74, el salmista aquí de una manera está usando a Leviatán para hablar acerca de el pueblo de Egipto, quienes vinieron a ser poderosos y destruyeron al pueblo de Israel. Como nación, como pueblo, lo subyugaron. Salmo 74, noten el versículo 10. Dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Porque
retraes tu mano, Señor? ¿Por qué la retraes? ¿Por qué no estás ayudando? ¿Por qué has encogido tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Recuerden que en la Biblia la diestra, la derecha es poder, es autoridad. Señor, ¿por qué estás restringiendo tu poder? ¿Por qué dejas que este angustiador nuestro se esté saliendo con la suya? En el versículo 12 dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. ¿Quién dividió el mar con su poder? ¿Acaso no fue Jehová? Jehová de los ejércitos, quien sacó al pueblo de Israel de Egipto en otra época. Y le dice aquí, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. 14, nota, mayugaste las cabezas de ¿quién? ¿De quién? Del Leviatán. Mayugaste las cabezas del Leviatán. En otras palabras, el ser humano, de acuerdo a lo que leímos en Job, no tiene poder para subyugar a los dinosaurios, esos animales gigantescos que existieron. No había manera de que un ser humano pudiera subyugar o matar a uno de esos animales. Pero en el Salmo 74, el salmista dice que la persona que puede hacerlo se llama Dios. La misma persona que abrió el mar rojo para que ellos cruzaran es la misma persona que puede mayugar la cabeza del Leviatán. Él lo puede hacer. Nota en el 14, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. 16, tuyo es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto porque dice, acuérdate de esto, 18, que el enemigo ha afrentado a Jehová. ¿El enemigo está afrentando a quién? A Jehová. Ahora, el pueblo de Israel representa a Dios. Y lo que el salmista está diciéndole, Señor, ¿por qué refrenas tu mano? ¿Por qué has retraído tu diestra? ¿Por qué no estás actuando como cuando abriste el mar? Has destruido monstruos gigantescos. Con tu mano le has mayugado la cabeza. Y ahora este pueblo te está afrentando, te está desafiando. ¿Por qué no haces algo al respecto? 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Está hablando de Israel como tórtola. Nota, dice fieras. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. La congregación de tus afligidos está hablando del pueblo de Israel. Entonces, quiero que conecten esto con Isaías. El Leviatán, indudablemente, hermanos, de acuerdo a Job, es un animal y es un dinosaurio, es un animal gigantesco. En el Salmo 74, el salmista usa ese animal para metafóricamente hablar del enemigo que se ha levantado contra el pueblo de Israel, que para ellos es como un Leviatán, es un animal indestructible. Ellos no pueden con él. Y le están pidiendo a Dios que les ayude. Familia, es probable que aquí entre nosotros haya algunos que tienen enfrente a un Leviatán. ¿Alguien tiene un dinosaurio enfrente? No estoy hablando de tu cónyuge, ¿eh? Estoy hablando de algún problema, alguna situación, algo que quieres alcanzar, un sueño quizás, que es como un dinosaurio grandísimo. Es un animal que no puedes con él. Quizás es un hijo rebelde, quizás es un cónyuge rebelde, quizás eres tú mismo que te has levantado contra tú mismo. Porque ¿verdad que es posible levantarnos contra nosotros mismos? Por ejemplo, ¿conoces a alguien que está en depresión? ¿Conoces a alguien que está en depresión? ¿Sabes que esa persona se ha levantado contra sí misma? ¿Se está venciendo a sí misma? ¿Es su propia destrucción? Es posible, hermanos, que entre nosotros haya situaciones adversas de un tamaño monstruoso.
No pueden ni con el anzuelo, no pueden ni con el garfio, no le pueden amarrar el hocico, no pueden dominarlo, no pueden subyugarlo, como dice Job, no puedes hacerlo tu mascota, no puedes con él. Y quizás algunos están como el salmista orando, Señor, ayúdame con este animal porque no puedo con él, cualquiera que esto sea. No está hablando de tu cónyuge, ¿ok? O de tus hijos, aunque aparecen a veces animalitos, ¿no es cierto? Pero es posible, hermanos, que entre nosotros haya algunos que estamos luchando contra un animal más grande que nosotros. Israel lo enfrentó. Babilonia, los medos, los medopersas, los griegos. Israel, hermanos, tuvieron un montón de animales gigantes que se levantaron. Pero cada vez ellos confiaban en ¿quién? En Dios. ¿Quién abrió el mar rojo cuando estaban en dificultades? Dios. ¿Quién les dio de comer en el desierto cuando no tenían que comer, hermanos? ¿Quién les dio agua cuando estaban en el desierto? Dios. En cada paso que ellos fueron dando, Dios estaba con ellos. En la cautividad, cuando estaban en Babilonia, ¿quién los rescató de Babilonia, hermanos? Dios. ¿Quién los rescató de los romanos? Dios. ¿Quién los rescató de los alemanes? Dios. No van a decir que los Estados Unidos y Rusia. Es verdad que ellos fueron instrumentales, pero hermanos, cuando Hitler se levantó como un leviatán para destruir al pueblo de Israel, el que mayuga cabezas de leviatanes se levantó también y en un 2x3 lo paró, hermanos. De la misma manera, quiero decirte algo. El principio que tenemos aquí es el siguiente. La vida está llena de dinosaurios. La vida está llena de dificultades más allá de tus fuerzas. Esos problemas van a ser incontrolables. Vas a ser incapaz por tus fuerzas de controlarlos, de domarlos, de subyugarlos. Pero siempre vas a tener a tu lado a alguien que puede hacerlo y se llama Dios. Lo único que tenemos que hacer es confiar y reconocer que no podemos. ¿Vamos a confiar y reconocer que no podemos? ¿O vamos a seguir tratando de vencer ese dinosaurio enfrente de nosotros? No vas a poder. Si no me crees, ve la película de Jurassic Park. Al final, ¿quién gana? Los dinosaurios. Destruyen el lugar, porque son imparables, hermanos. Y quiero que pienses en eso cada vez que venga un problema. ¿Por qué? Aquí en el texto, observa en el versículo 1 la parte que sigue, cuando Isaías describe a este leviatán, le dice serpiente veloz. ¿Cómo es esta serpiente, hermanos? Veloz. Ahora, el leviatán era un animal acuático, por lo que se mira en esto. Al final dice, matará al dragón que está en el mar. La Biblia de las Américas dice que vive en el mar. Este animal es acuático. Y en Génesis hay una expresión cuando Dios crea a los animales, dice, y creó los monstruos marinos. ¿Se acuerdan de esa expresión? La misma expresión que describe al leviatán en hebreo, y al dragón y a la serpiente. Por eso es que también Job dice, ¿podrás agarrarlo con una caña de pescar y un anzuelo o un arpón? No vas a poder. Pero dice aquí que esa serpiente es veloz. ¿Serán veloces los problemas a veces, hermanos? ¿Van más adelante que tú? Híjoles. Es como cuando estás en alta mar y en un barco y de repente las olas empiezan a arreciar y empiezan a destruir el barco y se empieza a agujerar por todos lados. ¿Nunca has visto escenas donde los marinos están tratando de tapar todos los agujeros del barco tratando de controlar el agua? Llega un momento en que empiezan a tapar uno y tapan el otro y empiezan así y de repente el agua y lo impetuoso de la fuerza del mar hace que el barco se haga pedazos. Y todo el esfuerzo que hiciste tratando de tapar todos los agujeros para evitar que el barco se hunda son inútiles, porque el agua es más poderosa y más rápida que tú. Y así va a ser a veces, hermanos.
Vas a tapar una situación y de repente se destapa otra, y vas a tapar esta y luego la otra, y eventualmente me doy. Y no te queda otra más que confiar en ¿quién? En Dios. Porque los problemas son como la serpiente veloz. O dice aquí el uno al final, y el leviatán, serpiente tortuosa. ¿Serpiente qué? O sea, que te va a torturar. ¿Cuántos están siendo torturados por algunos problemitas por ahí? ¿Verdad que sí? Es una tortura. Es una tortura. A veces ya no puedes. Estás completamente agobiado por lo que está pasando. Y matará al dragón que está en el mar. Lo que está diciendo aquí en el primer versículo, hermanos, es de que Israel tiene un monstruo delante. El único que puede con ese monstruo es Dios. Tú no puedes con él. Y lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Amén. ¿Vamos a confiar en Dios, hermanos? Él tiene promesas. Ahora, quiero que vean esto conmigo en el versículo 2 y 3. El Señor nos está invitando a que confiemos en Él. Dice, en aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. ¿Cantad acerca de quién? De la viña. Pregunta, iglesia, hemos estado leyendo Isaías. ¿Quién es la viña? Israel. Vayan conmigo al capítulo 5, ahí está. Vamos a recordar, ya lo estudiamos. Pero por si acaso ese día no estuviste aquí, voy a darte el derecho de la duda. Porque nadie se duerme cuando estoy hablando, ¿verdad? Qué bueno. En Isaías capítulo 5 nosotros habíamos leído ya de esto. Nota lo que dice el versículo 1 al 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Escucha esto, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Dónde plantó Dios esa viña? ¿En una ladera qué? Fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había, dice la Biblia aquí, edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y sin embargo, ¿qué clase de uvas dio? Silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hermanos, ¿el problema fue Dios o el problema fue Israel? Israel. Dios dice, ¿qué hice yo para que mi viña, Israel, diese uvas silvestres? ¿Qué hice yo? Dice el Señor. La respuesta, nada. Fue el pecado del pueblo de Israel. Y pensemos por un momento, la mayoría de las cosas malas que le pasaron al pueblo de Israel fue porque se rebelaron contra Dios. ¿Estamos juntos? Reflexionemos por un momento. Quizás, no estoy diciendo que todos tus problemas son a raíz de tu rebelión contra Dios, pero ¿no será que probablemente algunas de esas situaciones que estás viviendo hoy es a raíz del pecado? ¿Será posible, hermano, que lo que estás viviendo ahorita, que es un problema para ti, un leviatán, será posible que sea a causa de el haberse rebelado contra Dios? Yo pienso que sí, hermanos. Algunos de nuestros problemas son a raíz de que nos rebelamos contra Dios. A veces también podemos decir que es a raíz de nuestras malas decisiones. Porque el diablo no a veces tiene la culpa en todo, ¿no? Siempre echamos la culpa al diablo. No es bien fácil echar la culpa al diablo. Hermano, el diablo o tú. A veces muchas de las cosas que nos pasan también son consecuencias de nuestras propias decisiones. Tú decides hacerlo, no fue el diablo. También algunas veces las situaciones difíciles que estamos pasando es porque Dios lo ha permitido. ¿Se acuerdan de Job? ¿Había pecado contra Dios en algo? ¿Había tomado una mala decisión en algo? No, él iba bien, pero Dios decidió darle oportunidad al diablo que lo probara. Entonces, por un lado tenemos el pecado que puede llevarte a situaciones difíciles, por otro lado tenemos tu yo y por otro lado también tenemos Dios. En el caso de Israel, el Señor dice, hey, yo los cuidé
los planté en lugar fértil, les puse un vallado y sin embargo me dejaron. Me dejaron. Pero ahora, nota aquí en el versículo 3. Establece el Señor la realidad de que Israel es la viña, pero les dice en el 3, yo Jehová, ¿qué hace el Señor con su viña? Regresando al versículo, estamos en el capítulo 27 una vez más. En el versículo 3. Dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. Y luego dice, guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Observa, esto es algo fenomenal. Jehová guarda a Israel día y noche para que nadie le haga daño. Es una insensatez tratar de querer dañar a Israel, hermanos. Estás peleando contra Dios. De la misma manera, quiero decirte algo, cristiano, tú puedes estar confiado. El Señor Jesús, dice la Biblia, que está intercediendo por ti. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? ¿En dónde? ¿Sentado a la diestra de quién? Del Padre. ¿Qué mejor persona para estar orando por ti todos los días? Cristiano, ¿hay alguien orando por ti todos los días? ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Será suficiente eso, hermanos? Yo estoy contento con eso. Pastor, ¿va a orar por mí todos los días? Mira, te prometo que ahorita vamos a orar, pero todos los días, quién sabe, a lo mejor se me va a olvidar. Ay, pastor, es que yo necesito que alguien ore por ti. No, ya alguien está orando por ti. Se llama Jesús. Y lo hace todos los días. Y créemelo, no se le olvida. ¿Está orando ahorita el Señor por ti? ¿Cuántos creen que está orando por ti ahorita? Entonces no más quejas. ¿Ok? No te quiero ver desesperado por todas las líneas de oración o cadenas de oración. Oren por mí, oren por mí. No está mal hacer eso. Pero no se te olvide que ya hay alguien con mucha autoridad orando por ti. Cuando Pedro estaba ahí de hablador, porque, ¿verdad? Pedro se parece a muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí se parece a muchos de nosotros? ¿Cuántos somos como Pedro? Señor, yo te prometo, aunque todos te dejen, aquí voy a estar y tú eres el primero que la riega. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos Pedros hay aquí? Gloria a Dios. Sí, eso es honestidad. Tan poquitos Pedros, yo pensé que iba a haber más. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Okay. ¿Cuántos Judas hay aquí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Jesús le dice, Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Hermanos, ¿no creen que es suficiente conocimiento para estar confiando en Dios siempre? ¿No será suficiente conocimiento el saber que Él está orando por nosotros para vivir confiados? Hermano, vive confiado, tranquilo. Ahora, si no crees que Dios está haciendo eso, observa a Israel. Hermanos, ¿alguien ha podido contra Israel? ¿O no es que ellos tienen un ejército muy poderoso? ¿Será que tienen un ejército muy poderoso? ¿O será que tienen al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, al Dios de Daniel? ¿Será que ellos tienen a ese Dios, hermanos? Saben que a mí me encanta leer y ver cosas acerca de Israel. Me fascina el ejército israelí. Y he visto varios videos de cosas que ellos han hecho. Ellos en 1981, Israel, 1981, tuvieron que tomar una decisión. Algunos años atrás, Saddam Hussein decidió comprar un reactor nuclear a Francia. Ellos tienen dinero, tienen petróleo, se pueden gastar en lo que ellos quieran. Se le ocurre a él comprar un reactor nuclear, según él, para darle luz a los ciudadanos de Irak.
Pero el pueblo de Israel dijo, ¿luz? ¿Qué no será para hacer bombas? ¿Qué no será para aniquilarnos? Y entonces Israel empezó a través de espionaje y a través de otras tácticas que ellos tienen, tratar de parar la situación. Pero Irak no se detuvo. Israel tuvo que eliminar algunos científicos, tuvo que eliminar algunas personas claves que estaban involucradas en ese asunto, y aún habiendo eliminado esos, los enemigos del pueblo de Israel continuaron con el proyecto de crear esa planta nuclear en Irak. Eventualmente, el Knesset en Israel, que viene a ser como el Congreso de nuestro país, tuvieron que tomar una decisión. Y aquí es donde viene lo fascinante, iglesia. Cuando estaba yo leyendo esto, dice, yo la guardo, yo la riego, noche y día, para que nadie la dañe. Ellos empezaron a maquinar cómo podían destruir esa planta nuclear que estaba a 2 países de distancia, y los 2 países son países enemigos de Israel. No pueden ir a través de la tierra, no pueden ir a través del mar, tienen que ir a través del aire. Y ellos mandaron 8 F-16, unos aviones de guerra especiales. 8 pilotos fueron convocados para una misión especial. Tenían que volar a una altitud muy, muy baja. Tú pudieras haberle visto la panza a esos aviones si hubieras estado allí. Porque tenían que volar tan bajo para que los radares no los pudieran detectar. Pero al volar muy bajo, cualquier persona podía verlos. Y tenían que atravesar 2 países completos para llegar a donde tenían que llegar. Esos 8 pilotos fueron entrenados de una manera increíble. Escogieron a los mejores de toda la Fuerza Aérea de Israel. La operación se llama Operación Ópera. Si no has visto esa escena, vela. Operación Ópera. 8 pilotos. Algunos de ellos eran nietos de personas que murieron en el Holocausto. Y cuando los están entrevistando, después de que hicieron lo que hicieron, ellos dijeron, nosotros sabíamos que íbamos a morir. Nosotros sabíamos que quizás 3 o 4 de nosotros no íbamos a llegar al destino final. Pero de que íbamos a destruir el reactor, lo íbamos a destruir. La meta era destruirlo, y si regresábamos o no, ese era un asunto secundario. Porque no vamos a permitir otro holocausto más. Y llegó el día, 10 de mayo de 1981. No se me olvida porque es el Día de las Madres. ¿Verdad? Los 8 pilotos levantaron vuelo y es una operación que todo el mundo se quedó con la boca abierta. El presidente de los Estados Unidos, cuando se dio cuenta de lo que hicieron, se quedó, ¿qué hicieron? ¿Qué? Salieron los 8 pilotos, llegaron hasta donde estaba el reactor y los 8 dispararon sus bombas. Solo murieron como 11 personas. Lo hicieron un día cuando todos, la mayoría de ellos, estaban de descanso porque no querían matar a civiles. Y los que murieron, murieron por la artillería iraquí, no por lo que ellos hicieron. Ahora resulta que cuando ellos iban llegando a la planta nuclear, y ahí es cuando les empezó a dar miedo, porque todo estaba bien calmadito, como que nadie estaba allí. Resulta que cuando ellos llegan a la planta, a los soldados iraquíes se les ocurre hacer cambio de guardia, pero por alguna razón apagaron todos los instrumentos. De manera que hicieron el cambio y los soldados israelíes, los pilotos israelíes no tuvieron ningún problema.
destruyeron el reactor nuclear y cuando le dieron la vuelta, ya cuando estaban posicionándose para regresar, ahí fue cuando ya los iraquíes habían prendido todo otra vez y empezaron a disparar. No le pegaron a nadie, solamente mataron a algunos de los suyos. Y los 8 pilotos regresaron sanos y salvos. El Knesset no lo podía creer. Ellos pensaban que los soldados iban a morir en el intento. De que lo iban a destruir, pero que iba a haber muertos. Y quizás todos iban a morir una vez que soltaran las bombas. Pero todos regresaron vivos. Y cuando President Reagan escuchó lo que habían hecho, en la Casa Blanca le juntó a todos y les dijo, ¿qué hicieron qué los israelitas? Destruyeron la planta nuclear que estaba allá en Irak. Nadie en los Estados Unidos podía creer lo que habían hecho porque nunca en la historia de la humanidad se había hecho una operación como esa. Obviamente estoy dando detalles generales. Y si no sabes de todo lo que implica eso, obviamente no entiendes muy bien lo que pasó. Pero fue un milagro. Fue un milagro de Dios. Porque ellos hubieran muerto, si todos hubieran puesto las pilas, hubieran muerto en el primer país cuando cruzaron. Tenían que cruzar 2 países, hermanos. Y cruzaron los 2 de ida y de venida sin ningún problema. Hermano, yo te pregunto, ¿fue el ejército israelí? ¿La astucia de esos soldados? ¿De esos pilotos más bien? Sé que eran los mejores. De hecho, uno de ellos voló con los soldados americanos. Fue el primero que fue a la luna de parte de Israel con los astronautas nuestros. ¿Fue la astucia de todos ellos, hermanos? No, ni ellos mismos se pueden creer lo que pasó. Yo te voy a decir quién fue, hermano. Aquí está. Es una promesa. Versículo 3, escucha el pronombre yo enfático. Yo. ¿Quién es el yo? Jehová la guardo, cada momento la regaré, aguardaré de noche y de día para que nadie la dañe. ¿Le podemos dar gloria a Dios por eso, hermanos? ¿Dañaron a Israel? Quiero decirte una cosa, Saddam Hussein está bien muerto. No me causa gozo decírtelo, pero quiero decirte algo, está muerto. Es un enemigo de Israel. Y por lo tanto es un enemigo de ¿quién? De Dios. El Señor no va a entregar a su tórtola a las fieras salvajes. Él prometió cuidarla, regarla y protegerla día y noche. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer? Subraya este versículo 3 y escribe tu propio nombre. Escribe tu propio nombre. Yo, Jehová, guardo a Gersón. Cada momento lo regaré. Lo cuidaré de noche y de día para que nadie le dañe. ¿Verdad que suena bien? ¿Cuánto le gusta eso? Apúntalo, márcalo. Si estás pasando ahorita por una situación difícil, si hay un leviatán enfrente de ti, si hay un monstruo de muchas cabezas ahí, si hay un dragón, una serpiente que es rápida, te está torturando, quiero decirte algo, confía en Dios. Dios le va a aplastar la cabeza a ese monstruo. Tarde o temprano lo va a hacer. Esa operación que les cuento, operación Ópera que hizo Israel, no lo hicieron de un día al otro, hermanos. Ellos tuvieron que ejercitarse. Los soldados, los generales y todo lo que estaban a cargo de esa operación tuvieron que pensar, tuvieron que maquinar cómo hacer todas las cosas. Hicieron su parte, pero Dios hizo lo difícil, hermanos. Amén. Tú y yo vamos a hacer nuestra parte, vamos a pensar, vamos a maquinar. Lo difícil, déjaselo en las manos de Dios. Él lo va a hacer. Versículo 4 y 5. Nota, esto es glorioso, hermano. Nota, en el primer versículo vimos cómo el Señor va a destruir a ese monstruo. En el versículo 2 y 3 vemos el cuidado de Jehová para con Israel, pero ahora nota en el versículo 4 y 5. Este es el Dios que adoramos, iglesia. Este es el Dios que nosotros servimos.
Dice, no hay enojo en mí. ¿Qué dice el Señor? No hay enojo en ¿quién? Dilo conmigo. No hay enojo en mí. Estas son palabras de Dios. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿Israel se ha portado bien? Piensa, como nación, tú y yo lo conocemos a través de la Biblia y a través de lo que están haciendo hoy. ¿Es una nación ejemplar en cuanto a seguir a Dios? No, iglesia. No. Y sin embargo, nota lo que dice el Señor. ¿Estoy enojado con ellos? Porque es su pueblo. Y eso me da un montón de alivio a mí. Una vez más, no hay licencia para pecar. ¿Estamos juntos aquí, iglesia? Jamás Dios no va a dar licencia para pecar. Yo no creo en un evangelio de libertinaje. No existe tal cosa. Pero me da la suficiente confianza de saber que no importa que yo haga en la vida, Dios no está enojado conmigo. Soy su hijo. Tú eres su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Lo has confesado como Señor y Salvador? Quiero que estés seguro de algo. No importa que tú hagas en la vida, si tú estás en Cristo, el Señor no está enojado contigo. Él no está enojado contigo. Ahora, ¿que nuestras malas decisiones tienen consecuencias? La respuesta es sí. Y Dios al que ama, disciplina o corrige. ¿Estamos claros? Y nos va a corregir, nos va a disciplinar. ¿Pero está enojado con nosotros? No. No está enojado con nosotros. Cristiano, descansa en paz. ¿Está bien? No dejes que el diablo te condene más de lo necesario. Tu conciencia te va a condenar, me va a condenar cada vez que hacemos algo equivocado. Pero después viene el diablo y ¿qué empieza a hacer? A llevarte al extremo. El diablo vino para condenar, pero Cristo Jesús no vino para condenar, hermanos. Porque si se trata de condenar, ya estamos condenados, ¿no creen? La paga del pecado es ¿qué? ¿Cuántos pecaron contra Dios aquí? Creo que todos estamos en el club, ¿no? Pero ahora ¿qué? Ya no estamos bajo la autoridad de Satanás. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Por lo tanto, iglesia, esté seguro usted de esto. No importa qué hagas tú en la vida, el Señor no está enojado contigo. Tranquilo. Amén. El Señor dice aquí en el versículo 4, ¿quién podrá contra mí? ¿Alguien aquí se quiere aventar un round con el Señor? Pregúntale a Jonás qué le pasó. ¿Se quiso pasar de listo Jonás, sí o no, hermanos? Claro que se quiso pasar de listo. El Señor le está diciendo, Jonás, ve para allá. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para allá. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó un pescadito gigante y se lo comió. Y después fue y lo escupió en la arena. No dejemos que eso nos pase. ¿Será agradable que de repente Dios tenga que mandar a alguien para que te escupa por afuera? No, ¿verdad? ¿Quién podrá contra mí? Dice el Señor. No podemos contra Él, hermanos. Por lo tanto, es una insensatez tratar de rechazar el amor de Dios. Porque no te va a ir bien, no me va a ir bien si yo rechazo el amor de Dios. La Biblia dice, hermanos, que para los que no están en Cristo, lo único que les queda es una horrenda expectación de muerte. La Biblia le llama infierno. ¿Cuántos sí quieren ir al infierno? ¿Algún candidato aquí? La gente te pregunta, ¿y qué tengo que hacer para irme al infierno? Nada. Ya estás en el infierno, ¿no? Y no estoy hablando de donde vives. Una persona sin Cristo ya está en el infierno. Lo que Cristo Jesús vino es salvarnos del infierno. Dios vino para sacarte del infierno. No vino para sacarte de las drogas, no vino para sacarte del alcohol, no vino para arreglar tus problemas matrimoniales, ni para que tengas unos hijos espectaculares. Cristo Jesús vino
para pagar por nuestros pecados. ¿Estamos claros en eso, iglesia? Ahora, cuando el pecado ya no tiene control sobre nosotros, es obvio que ya no necesito drogarme, es obvio que ya no necesito emborracharme, es obvio que no necesito andar haciendo tontería y media, ¿no es cierto? Es obvio que voy a buscar que mi matrimonio sea espectacular. Es obvio que como hijo voy a obedecer a mis padres en todo porque eso le honra al Señor. Es obvio que como padre voy a ser el mejor padre del mundo porque eso es lo que espera el Señor de una vida transformada. Pero Dios no vino, hermanos, para cambiar tu manera de vivir. ¿Entendemos todos eso, iglesia? Por eso es que cuando la Biblia dice aquí, ¿quién podrá contra mí? Yo no estoy enojado contra ustedes, Israel, no estoy enojado. Pero una cosa quiero que entiendan, nadie puede contra mí. ¿Quién podrá contra mí? Dice aquí en batalla, espinos y cardos. Yo los hollaré, los quemaré a una. Literalmente un día los impíos van a ser ¿qué? Quemados. El problema es que todos los que terminen en el infierno es un lugar donde la llama, dice la Biblia, no sé qué, no se extingue. A algunas sectas falsas les gusta la idea de que te quemes así, ¡puf!, y te desaparezcas para siempre, ¿no? En particular los testigos de Jehová creen eso, ¿no? Cuando tú te mueres, si no estás en Cristo, no eres parte de ellos, ¿qué le pasa a los impíos? ¡Pum!, desaparecen de repente, ¿no? Está interesante esa idea, pero no va a ser así. ¿Estamos de acuerdo que todos los seres humanos tenemos un destino eterno? Unos van a pasar la eternidad con Dios y otros van a pasar la eternidad lejos de Dios. Van a ser quemados a una, dice la Biblia. Nota en el versículo 5, le dice, no estoy enojado contra ti, ¿quién puede contra mí? ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Nota la recomendación de parte de Dios. Haga conmigo ¿qué? Paz. Haz conmigo las paces. Sí, haga paz conmigo. ¿Será una buena idea, hermanos, tener de enemigo a Dios? ¿Será una buena idea? No, no es una buena idea. No es una buena idea. El Señor te está diciendo aquí a ti y a mí 2 veces, como seres humanos hablando, haz la paz conmigo. Haz la paz conmigo. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Nuestro Señor Cristo Jesús. Para los que están en Cristo, hermanos, no hay ninguna condenación. Ninguna. Por eso cada noche duerme en paz. Tranquilo, tranquila. Dios está contigo. Si tú estás en Cristo. Una persona que está en Cristo es una persona que ha reconocido su pecado. Es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que voluntariamente ha decidido darle su vida al Señor. Y tiene un claro entendimiento de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Esto es, pagar por todos nuestros pecados. Yo no tengo que pagar por nada de eso. Cristo Jesús ya lo hizo. Y yo creo que Él pagó por mis pecados. ¿Cuántos creen que Él pagó por esos pecados? Cuando tú te arrepientes y crees, el Señor promete darte de su espíritu. Y la Biblia le llama a eso nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica el entender que hemos muerto al pecado. Y ya no vivimos más para pecar. Ahora vivimos ¿para quién? Para Dios. Y es algo que vivimos. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es difícil? No es difícil. ¿Lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr. Si estás en Cristo, tú puedes vivir sin practicar el pecado. ¿Pero por qué no ha ocurrido todavía? Porque es probable que seas un bebé espiritual.
un niño espiritual, un joven espiritual. No sé en qué grado te encuentras, pero créemelo, eventualmente vas a ver tu vida cambiar de una manera incomprensible. Y eventualmente los deseos de pecar se nos van a ir. Cuando Cristo Jesús venga por nosotros en el rapto o cuando nos muramos. Lo que ocurra primero, créemelo, cuando te mueras, así tan pronto te mueras, cuando esa lucecita en el hospital, ves que está así, ti, ti, nadie quiere que se vaya, ti. Créemelo, cuando esa línea que está así, vaya, ti, hey, ya no va a tener ganas de pecar ese. ¿Sí es verdad o no? Sí, así es. Y nosotros que estamos vivos, cuando el Señor Cristo Jesús venga por nosotros en el rapto, dice la Biblia que vamos a hacer ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo que tanto tiempo has deseado, esto es no tener más deseos de pecar para ser completamente Dios, en ese momento así va a ocurrir. Amén. Pero ahorita vamos, ¿no es cierto? ¿Verdad que ya no practicamos más el pecado? Nos vemos muy convencidos. ¿Verdad que ya no practicamos más el pecado? Amén. 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 No estés pensando en lo que hiciste esta semana. Piensa en lo que es. Piensa en lo que es. Un cristiano ya no practica más que el pecado. Piensa en lo que es. No te enfoques en lo que ocurre en la realidad. Enfócate en lo que es. Y es verdad, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y cuando tú empiezas a vivir esa realidad, entonces se cumple la palabra en ti. Amén. ¿Cuántos se lavaron los dientes esta semana? Yeah. Los que no saben qué es eso, se perdieron la predicación hace 2 semanas. ¿Cuántos estuvieron ese día? Fue el domingo, ¿no? ¿Cuántos? ¿O fue el domingo pasado? Este domingo. Bueno, ¿cuántos estuvieron el domingo? ¿Entienden por qué les pregunté si se lavaron los dientes, verdad? Gloria a Dios. Yes. Amén. Los que no están entendiendo lo que estamos haciendo, se la perdieron por no venir. Pero bueno, veamos aquí ahora rapidito en el versículo 6 y 8. Nota lo que dice ahí. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. Hermanos, Israel va a volver a florecer. Y la faz del mundo llenará ¿de qué? De fruto. Literalmente, hermanos, Israel envía fruto por todos lados. ¿Saben que Israel es un lugar donde se manda? De hecho, yo vivo en una ciudad donde trajeron israelitas para que les enseñaran cómo cosechar, más bien no cosechar, sino más bien cómo cuidar de las fresas, para que den abundante fruto. Porque ellos han masterizado todo eso, hermanos. Y créemelo, Israel va a llenar el mundo de su fruto. En el versículo 7, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como con los que mataron? Israel, le preguntan aquí, ¿ha sido herido como quien lo hirió? En otras palabras, Dios, hermanos, a Israel nunca lo ha herido como hirió a otros pueblos. Jamás. Dios los disciplinó. Disciplinó a Israel de muchas maneras, hermanos. Pero, ¿alguna vez has visto un filisteo en algún lugar? ¿Algún egipcio de la época de los israelitas? No estoy hablando del país de Egipto, sino de los egipcios viejos. Medo-persas, ¿los han visto alguna vez? Todos ellos han desaparecido, hermanos. Dios los destruyó por completo. Sodoma y Gomorra, Dios destruyó toda esa ciudad y prometió que nunca jamás se iba a poder levantar. Y así fue. Dios castigó severamente a muchas naciones, sin embargo a Israel no la ha herido como ha herido a otros pueblos. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de ellos. Dios los bendice, los va a hacer florecer. Nota, con medida lo castigarás en sus vástagos. Dios castiga con medida ¿a quién? Al pueblo de Israel. No les da con todo.
Porque los ama. Así es que garantizado, Dios te va a disciplinar cuando de repente, pero no te va a dar con todo. ¿Le damos gracias a Dios? Es como esas mamás que a veces caen gordas, ¿no? ¿Nunca han visto esas mamás? El niño se está portando mal y, ay, pórtate bien. Y le pega, pero casi le pide permiso, ¿no? ¿Nunca han visto esas mamás? Dices, ojalá le dieran una nalgada como me la daban a mí cuando estaba chiquito, ¿no? ¿Verdad que caen gordas esas mamás? Mire, si no le vas a pagar bien, mejor ni le pegues. Qué ridículo, ¿no? Por si se viene y la toca. Toma, 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 toma. Y en el pamper, ¿no? Hasta el niño le pone el pamper. Y después el niño se pone a llorar ahí como si de verdad. Bueno, ¿saben qué? Así es Dios. Así es Dios. Dios viene y te da en el pamper. Y tú te tiras ahí todo como que, ay, todo drama, ¿no? De lo que acaba de pasar. Ay, Dios me está castigando. Dios me está matando. Dios ya se deshizo de mí. No, Dios no te va a castigar como va a castigar a una persona que está en el mundo. Créemelo. Te va a corregir, sí, te va a corregir, te va a doler, te va a disciplinar, pero no lo va a hacer como lo hace el mundo, hermanos, porque Dios te ama. Dios te ama. Ahora, terminamos aquí en el versículo 9 en adelante. Observa lo que va a pasar. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Eventualmente no van a tener memoria más del pecado, así como nosotros. Dice, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Nunca más van a ser parte de la idolatría. Dice, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto, dice el Señor. Cualquier ciudad que se fortifique, que diga yo soy más fuerte que Dios, Dios los va a batir. Dice en el 10, ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabará sus ramas. Y cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Israel será perdonado su iniquidad, no va a haber más. Dios va a quitar su pecado porque se van a humillar, porque entienden a Dios. Pero va a haber otras ciudades fortificadas que van a quedar destruidas. Van a ser solamente como corrales para animales. Las mujeres van a quemar las últimas ramas que queden ahí. ¿Y todo por qué? Porque no tuvieron entendimiento. El ser humano, hermanos, perece por falta de entendimiento. Porque el mundo está perdido, porque no entienden a quién, a Dios. Por eso tú aprecia lo que tienes en tus manos. Tienes la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, Dios te da entendimiento. ¿Cuántos entienden mejor a Dios ahora que leen la Biblia? ¿Verdad que sí? Yo sí, hermano. Y no toma mucho, solamente leerla, meditarla, pensar por un momento y créemelo, la palabra de Dios cobra vida. Pero si no la lees, no va a ocurrir. No te esperes a que lleguemos aquí para que yo te la explique o para que otro hermano te la explique. Tú tienes el Espíritu Santo que escribió la Biblia en ti. Él te la puede explicar personalmente. Solamente haz una cita. Entiende al Señor de manera personal. En el futuro, los pueblos sin entendimiento serán destruidos. Por tanto, dice el 11, su hacedor no tendrá de él ¿qué? Misericordia. Ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Nota, Dios va a destruir a los pueblos impíos, pero por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer Dios con el pueblo de Israel? Uno por uno serán ¿qué? Reunidos. ¿Saben que todo el tiempo hay gente judía regresando a Israel? Todo el tiempo están regresando a Israel. ¿Por qué se quieren ir a Israel? ¿Por qué quieren regresar a Israel los judíos? Porque Dios se los pone en el corazón. Aquí dice, yo los voy a reunir. 13, acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta. Se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Siria
y los que habían sido desterrados a Egipto. Todos los judíos van a regresar. ¿Y qué van a hacer? Adorarán a Jehová. ¿Dónde, hermanos? En el Monte Santo. ¿Dónde es el Monte Santo? Jerusalén. Y quiero decirte algo. Y tú y yo vamos a estar también en Jerusalén con ellos. Ellos ahorita no están buscando a Dios, tanto como nosotros lo estamos haciendo. Pero en aquel día, cuando Cristo Jesús, después de haber regresado por nosotros, en aquel día el Señor los va a regresar a uno por uno a Jerusalén. Y van a adorar con nosotros ahí, hermanos. Si nunca has sido Israel, no te agüites, no te preocupes, créemelo. Vamos a ir a Jerusalén a adorar a Dios. Va a ser el lugar santo, el monte santo. Y Cristo Jesús va a estar con nosotros ahí. ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos? Claro que sí, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un plan maravilloso para su pueblo, tiene un plan maravilloso para nosotros. Y ojalá que muchas personas más reconozcan su pecado, se arrepientan y vengan a Cristo Jesús para que puedan ser parte de lo que viene en el futuro. Ojalá que muchos de tus familiares tengan el tiempo para venir a Cristo Jesús. Sigue orando por ellos, no te canses, encomiéndalos a Dios. Recuerda la recomendación, pónganse en paz conmigo, dice el Señor. Y lo dijo 2 veces, ¿verdad? Es de suma importancia que todos nuestros familiares o cualquier persona que nosotros amamos o queremos, le digamos a Dios, Señor, ayúdalos a que se pongan en paz contigo. Por lo menos nosotros ya estamos en paz con Dios, ¿verdad que sí? ¿Podemos descansar tranquilos? Confía en Él. Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Y el que ama corrige. Pero una cosa importante, el Señor Jesús está intercediendo por ti 24 horas diarias. Eso es glorioso, ¿no creen? Él te va a cuidar, te va a guardar para que nadie